Seguramente navegando por internet o haciendo scroll por el infinito contenido que nos ofrecen las redes sociales actualmente, te habrás cruzado con algún vídeo o imagen de este estilo. Esto que acabas de ver es un backroom. Backroom es un término que se utiliza popularmente en internet para describir un espacio virtual o ficticio que parece haber sido generado de manera aleatoria o accidental dentro de un videojuego o software. A menudo estos espacios se describen como zonas de servicio o áreas de almacenamiento en un edificio y están compuestos por paredes sin decoración, iluminación tenue y suelos monocromáticos. Los backrooms son espacios liminales. Se encuentran en un estado de transición o incertidumbre y parecen estar fuera de las convenciones normales de la realidad. El concepto de backroom ha sido popularizado por la cultura de Internet y se ha utilizado en varios juegos y obras de ficción. Pero antes de esto, ¿qué es el término liminal? Pues bien, la liminalidad se refiere a un estado o espacio de transición, donde las personas o cosas están en un estado intermedio o de limbo, fuera de las normas y expectativas de la sociedad. Es un estado de incertidumbre y cambio, donde las reglas y las convenciones habituales no se aplican. Así que la liminalidad es un estado o espacio donde las cosas están en proceso de cambio o transformación, y un espacio liminal hace referencia a lugares vacíos o abandonados que parecen inquietantes, desolados y a menudo surrealistas. Los espacios liminales pueden ser lugares de transición como pasillos o áreas de descanso, pero también lugares con un atractivo nostálgico como parques infantiles y casas vacías. En general, las imágenes del espacio liminal representan lugares anormalmente vacíos y oníricos. En el mundo de la cultura audiovisual han sido muchos los ejemplos que han coqueteado con la liminalidad y con los backrooms. Es cierto que los backrooms son un término relativamente nuevo y que se ha ido generalizando con la cultura de internet en los últimos años, pero el cine no ha sido ajeno a ello y posiblemente el ejemplo más claro de esto sea la película Cube. Es un thriller de ciencia ficción que se centra en un grupo de personas que se despiertan en una estructura cúbica misteriosa y mortal, compuesta por habitaciones idénticas y conectadas por pasillos estrechos. La estructura en sí misma es un espacio liminal, ya que se encuentra en un estado intermedio entre el mundo exterior y las habitaciones individuales. Aunque no se usan explícitamente los términos backrooms o espacios liminales, la película comparte muchas características con este fenómeno. La estructura donde se desarrolla la película se parece mucho a los backrooms. Ambos son espacios interconectados de forma aleatoria, sin ninguna pista clara de cómo salir de ellos, y ambos están iluminados por una luz tenue y ominosa. En ambos casos, los personajes están atrapados en un espacio que parece estar fuera de las reglas normales de la realidad, lo que contribuye a la sensación de tensión y peligro constante. Quizá otro ejemplo muy claro dentro del cine liminal sea el proyecto de la Bruja de Blair. La trama de la película se centra en un grupo de jóvenes cineastas que se adentran en un bosque en busca de la leyenda de la Bruja de Blair. A medida que avanzan, los personajes se van adentrando en un espacio incierto y aislado del mundo donde empiezan a suceder cosas extrañas e inexplicables. La película utiliza técnicas de found footage o material encontrado y cámaras en mano para crear una sensación de realismo y cercanía con los personajes, lo que contribuye en aumentar la sensación de inquietud y tensión en los espectadores. Además, la película se rodó con un presupuesto muy bajo y los actores improvisaron gran parte de los diálogos, lo que también contribuye y da la sensación de que lo que está sucediendo en la pantalla es real. El bosque en el que se desarrolla la película es un espacio liminal, ya que se encuentra en una zona de transición entre la civilización y la naturaleza. Los personajes se sienten desorientados y atrapados en un lugar donde las reglas habituales no parecen funcionar, lo que aumenta su vulnerabilidad y la sensación de que están en un espacio transitorio y ambiguo. Todo esto contribuye a crear una atmósfera de misterio e incertidumbre que convierte a The Blair Witch Project en una película icónica de la liminalidad en el cine de terror.
La creación de contenido en Internet sobre los backrooms es un fenómeno interesante que ha surgido en los últimos años. Gran parte del contenido sobre los backrooms es generado por los propios usuarios, que crean imágenes, vídeos o historias sobre este tema. Algunos de los primeros contenidos sobre los backrooms se publicaron en foros como 4chan y luego se propagaron a través de redes sociales como Reddit y Twitter. Los usuarios compartían sus propias experiencias imaginarias de haber entrado en un backroom y creaban imágenes y vídeos que mostraban lo que podían ser estos espacios. Desde entonces se han creado muchos juegos, vídeos, historias y obras de arte sobre los backrooms y se han generado comunidades en línea en torno a este tema. Algunos usuarios incluso han creado mapas y guías de los backrooms tratando de crear una especie de mitología o canon alrededor de este concepto. Además, algunos creadores de contenido han utilizado los backrooms como una forma de explorar temas más amplios, como la ansiedad, la alienación y la desconexión en la sociedad moderna. Por ejemplo, algunos han creado vídeos o juegos que presentan los backrooms como un reflejo del aislamiento social y emocional que experimentan muchas personas en la vida real. Quizá el ejemplo más famoso, teniendo la producción más cara, sea Control. Si bien Control no se inspira directamente en los backrooms, el juego comparte ciertas características y elementos con los espacios liminales y surrealistas que se encuentran en los backrooms. El juego utiliza elementos de la arquitectura brutalista y la estética de los años 60 para crear un ambiente de oficinas desolado y surrealista. Los jugadores deben explorar el edificio, luchar contra los enemigos y descubrir la verdad detrás de los misterios del edificio. Presenta un mundo surrealista y desconcertante que desafía las leyes de la física y la lógica. El edificio de oficinas de Control se convierte en un espacio liminal y enigmático, con habitaciones que cambian de forma y portales que llevan a lugares desconocidos. El juego utiliza una iluminación oscura y una paleta de colores desaturada para crear una atmósfera de misterio y tensión. The Stanley Parable es otra aproximación a estos conceptos. Uno de los elementos clave de The Stanley Parable es la sensación de que el mundo del juego es impredecible y está en constante cambio. Los jugadores toman el papel de Stanley, un empleado de una oficina que trabaja en una empresa que le dice qué hacer en cada momento del día. Sin embargo, cuando Stanley descubre que no hay nadie en la oficina, el jugador se embarca en una aventura para descubrir qué ha sucedido y qué significa su existencia. El juego presenta una narrativa ramificada, lo que significa que las decisiones del jugador afectan directamente en el resultado del juego. Los jugadores pueden seguir la historia principal o tomar decisiones que lleven a finales alternativos y situaciones surrealistas y desconcertantes. Estas situaciones incluyen habitaciones que cambian de forma, escenas que se repiten y puertas que llevan a lugares inesperados. Estos dos juegos serían los ejemplos más comunes y populares, pero existe todo un fenómeno underground de videojuegos que sí que se inspiran directamente en las backrooms. En Steam hay publicados decenas de experiencias jugables tanto para un jugador como cooperativas. Algunas de ellas están muy bien llevadas y son bastante bien valoradas por la crítica. El claro ejemplo es The Complex Found Footage. Este, más que un videojuego, es una experiencia jugable o lo que comúnmente se llama un walking simulator. Enteramente desarrollado por una sola persona y con una duración muy corta, The Complex nos hace experimentar todo el terror de los backrooms. Siendo otro ejemplo de found footage y con cámara en primera persona, nos moveremos a través de estas habitaciones sin ningún tipo de conexión o sentido entre ellas. La ausencia de sonidos, la quietud de los espacios, los zooms y los filtros de la cámara hacen de esta una experiencia que realmente hay que probar, y encima gratuitamente. Este mismo desarrollador está preparando una segunda entrega, The Complex Expedition, que servirá como precuela de una posible saga de juegos acerca de este complejo.
Otra experiencia que nos sitúa dentro de este esquema típico de found footage, de horror en formato de VHS, es The Classrooms. Este es un juego de terror de supervivencia con un escenario generado proceduralmente, lo que significa que cada partida será diferente ya que sus espacios se generan aleatoriamente. El juego nos traslada a 1996, donde el jugador tendrá que resolver unas misteriosas desapariciones de estudiantes en una escuela y sus instalaciones. Y aquí es donde entrarán en juego los espacios liminales, las anomalías que atormentarán al jugador durante toda la partida. Serán diversas las entidades que residen en el mundo de The Classrooms, desde las más inofensivas hasta las extremadamente peligrosas que habrá que investigar para hacerles frente. Cada entidad tiene un conjunto profundo y único de mecánicas que la diferencian de todas las demás. Esta es otra aproximación al mundo de los backrooms y de la liminalidad, y como estos hay docenas de proyectos publicados o en desarrollo que seguro serán experiencias muy a tener en cuenta. Es evidente que los espacios liminales y los backrooms han tenido un impacto significativo en la cultura de Internet, especialmente en los últimos años. Como ya hemos visto, han sido explorados y representados en diversas formas, como videojuegos, películas, historias de terror, memes y contenido de YouTube. A través de su naturaleza ambigua y desconcertante, estos espacios desafían nuestras percepciones del mundo y nos llevan a cuestionar la realidad que nos rodea. Como resultado, han generado un interés cada vez mayor en aquellos que buscan experiencias inusuales y fascinantes en Internet. Y es que los espacios liminales y los backrooms siguen siendo una fuente de inspiración y creatividad para aquellos que buscan aventurarse en lo desconocido en el mundo digital. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a like y suscríbete.